Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. En Cuba, el 89% de la población vive en extrema pobreza. El 92% rechaza el régimen de La Habana y 8 de cada 10 cubanos quieren irse del país. Estas son cifras de varias encuestas realizadas dentro de Cuba y que pertenecen al 8º estudio sobre el estado de derechos sociales que refleja la dura realidad dentro de la isla. Lo vemos a diario en cada una de las denuncias hechas por los propios cubanos en redes sociales, pero estos datos lo ponen en contexto. Cuando les preguntaron a los cubanos que escogieran entre comer o que no le quiten la corriente, se van a sorprender con la respuesta. Voy a conversar con Yaxi Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quien presentó este estudio con cifras que impactan en la vida diaria de millones de cubanos. Además, ante la continua falta de agua en Cuba, son las madres las que protestaron ahora. Ocurrió en La Habana. 2 madres se plantaron con sus hijos y bloquearon la vía con cubos vacíos luego de 15 días sin agua. La policía intentó usar la fuerza contra las mujeres, pero el pueblo intercedió. Una de estas madres es la hija de la activista exiliada aquí en Miami, Arianna Mena Rubio, quien contó que su hija fue a ver a la delegada de la zona para pedirle una respuesta, porque su hijo tenía fiebre y no tenía agua para tomarse una pastilla. ¿Qué le dijo? ¿Qué le respondió? Le contamos aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Y si usted conoce a alguien que recibe ayuda o algún beneficio del Seguro Social, preste mucha atención, porque sus cheques ya no van a llegar más en papel a su correo. Hay nuevos cambios en la página del Seguro Social que debe conocer, que le puede interesar, claro está. Hay algunos productos que no podrán comprar con los sellos de alimentos. Sobre estos y otros cambios voy a conversar con la vocera del Seguro Social, Evelyn Linares. Les invito a que se queden hasta el final, aquí en Ni Más Ni Menos, con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Comparte y suscríbete a mi canal y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. Vamos ya. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados. Ni más ni menos que la verdad. Comenzamos este Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, conversando sobre un nuevo estudio, el 8º, del Departamento del Director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos, y es un estudio sobre derechos sociales dentro de Cuba. Se va a sorprender con las cifras. Voy a conversar con Yaxi Cires, director del Departamento y el Observatorio de Estrategias Cubano de Derechos Humanos, y me va a explicar el contenido de ese estudio, de esas encuestas, que fueron muchas para llegar a este resultado. Nos acompaña desde Ciudad de Panamá. Yaxi, bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Muchas gracias, Yaneli, por la invitación. Es un gusto que nos vean tus seguidores y nada, compartir los resultados, evidentemente, de este estudio, que ya es el 8º, por cierto. Ya es el 8º y eso nos permite ir asegurando determinadas tendencias con respecto a la situación de los derechos sociales, a la situación de pobreza que hay en Cuba. Y sí, hay una situación que es gravísima, que lo saben las personas que nos están viendo, pero Sí, antes de lo ven todos los días, lo vemos efectivamente, todos los días en las denuncias de redes sociales, pero cuando miramos las cifras de este estudio, del 8º estudio del Departamento de Derechos, este estudio sobre derechos sociales dentro de Cuba, del director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos, sorprende, porque en Cuba los apagones ya superan al hambre como la mayor preocupación. sí, Según este estudio, ya las efectivamente. personas no están tan preocupadas por comer, sino porque no les quiten la corriente. El 89% vive en extrema pobreza, el 92% rechaza tajantemente el régimen de La Habana.
Es impresionante. Cuéntame un poco cómo fue que lograron estas cifras. Mira, este estudio o este reporte se hace en base a encuestas que se hacen a pie de calle. Se le pregunta a una muestra representativa de la población cubana, en este caso a más de 1.300 cubanos y cubanas, se les pregunta sobre diferentes cuestiones de su vida diaria. Intentamos no entrar en temas muy polémicos o muy políticos porque ya sabes lo complicado que es hacer un estudio de este tipo en Cuba. Y la gente siempre está abierta a comentar sobre su realidad. Se logró hacer en todas las provincias, en bastantes municipios, hombres, mujeres y diferentes franjas de edades. Y el resultado, yo diría que el gran titular de este octavo informe es precisamente que la pobreza extrema en Cuba se encuentra en el 89% de las familias. Es decir, la gran mayoría de la población cubana vive en la extrema pobreza. Y a ese resultado hemos llegado a partir de una pregunta que le planteamos a la gente, que era cuántos eran los ingresos que recibían en su hogar al mes. Y eso lo tiramos contra los estándares internacionales establecidos, por ejemplo, por el Banco Mundial, que dice que una persona para vivir no vivir en la extrema pobreza tiene que ganar al menos $1.90. $1.90. ¿Al día o al Al mes? día. Sí. Ese estándar Al ha día. sido ya superado. Nosotros lo hemos congelado, porque si no, toda la población cubana estaría en la extrema pobreza. Pero el 89% de las personas encuestadas viven con menos de $1.90 al día. Eso es una barbaridad. Posiblemente sea el país más pobre o con mayor pobreza extrema en América Latina. Ahora, Increíble. Hay sí, otras cifras, las principales preocupaciones. Yaxis, las cuénteme. principales, esa pregunta la venimos haciendo desde hace años y venimos dando un seguimiento importante. Mira, esta es la primera vez en que el tema de los apagones le llevó en primer lugar a la crisis alimentaria, es decir, a la hambruna. Es cierto que separado solo por un punto, pero es muy interesante. Al final, uno, porque es evidente que la crisis de la electricidad en Cuba en estos meses ha llegado a unos niveles tremendos. Y dos, porque la crisis alimentaria tiene una influencia sobre las demás crisis. Porque si no tienes electricidad y conseguiste un poquito de comida y que quieres guardar algo para mañana, se te echa a perder. Y eso lo saben las personas que nos están viendo desde Cuba, las amas de casa, el problema que hay para conseguir un plato de comida y que después se te echa a perder porque no hay electricidad. También las afectaciones que eso tiene en otros elementos como el tema del agua, como el tema de desarrollar una vida digna. No obstante, hay que decir que en primer lugar los apagones, en segundo lugar la crisis alimentaria y después la inflación, los bajos salarios El y, costo de vida. claro, el costo de la vida, que es tremendo, y después el problema de la salud pública y del difícil acceso a las medicinas. Ahora, esto se recrudece no solamente por la gran crisis que se vive dentro de Cuba y el mal manejo del régimen para poder gestionar esta gran crisis que ya no abarca solamente la parte alimenticia, sino ya pues está sumida dentro de lo que ellos llamaban el gran bastión. La primera potencia médica del mundo pues era cubana. Es ahora no creo que ni potencia, porque no existen medicamentos para tratar la manera de quitar una fiebre. No existen medicamentos básicos como para que alguien pueda decir me subió la presión debido a que falta la corriente, a que falta el agua y me pueda tomar un tratamiento para bajar la presión. No existe nada. Pero lejos de todo esto, yo le quería preguntar, ¿este tipo de crisis se genera o se agudiza en los últimos tiempos debido a este mal manejo con las MIPYMES que le han dado todo el valor al dólar y la moneda nacional pues lo ha perdido y no puedes hacer nada con moneda nacional? No hay un mercado que esté abastecido que puedas comprar en moneda nacional.
Mira, yo creo que es muy interesante tu pregunta. Yo creo que hay muchas causas, pero yo le asigno mayor importancia a las causas estructurales. Es un sistema que no funciona, un sistema que no cree en la libertad del emprendimiento, no cree en el derecho de propiedad. Son elementos que son fundamentales para que un país genere prosperidad económica. No hay derechos sociales si no hay prosperidad económica y esas causas son las fundamentales. ¿Qué pasa? Que en otros momentos el régimen cubano había encontrado un mecenas. Por ejemplo, cuando ocurre el periodo especial, llega Venezuela y Venezuela se convierte en ese salvavidas del Sí. régimen cubano. Pero en este momento eso no existe. Entonces yo creo que las causas estructurales, la acumulación de crisis, también ten en cuenta eso, todas estas son crisis acumuladas por décadas. El sistema de Por más de electricidad, 60 años. claro, el sistema de electricidad no se ha dañado de un día a otro. La inversión que se necesita, la gente habla de 10.000 millones de dólares y ese problema no se generó de ahora para ahorita. Son crisis estructurales, son crisis acumuladas y también son crisis provocadas por las prioridades. Cuando uno estudia, cuando uno analiza los datos de la inversión nacional en Cuba, ya ves que la mayoría de la inversión se va para sectores relacionados con Gaesa. En cambio, no invierten dinero en sectores que preocupa a la gente, que tiene que ver con la comida, que tiene que ver con la vivienda, con el acceso al agua, la electricidad. Entonces, problemas estructurales, problemas de crisis acumuladas y prioridades que no son las correctas en este momento que está viviendo el pueblo cubano. No, y convertir en ilegal la subsistencia, como yo le digo, porque el campesino que tiene para sembrar y tiene y recoge ciertos y determinados productos, ya sean vegetales, sea la cebolla, un poquito de arroz que siembre, no lo puede vender porque lo multan, porque es ilegal, tiene que ser a través del gobierno y ese campesino entonces pues le vende al gobierno para que entonces puedan abastecer supuestamente los mercados, pero a ese campesino no le pagan, Yaxis. Entonces eso es un Exacto. círculo vicioso, igual que no pagan ningún tipo de crédito que piden en el extranjero y por eso hay muchas personas como la propia Rusia que ya no quiere darle ningún tipo de nada y le dice, si quieres comprar, pues compra. Ahora, siguiendo el curso de tu estudio y de estas cifras que estremecen porque uno las ve, pero cuando te las ponen en números, pues ya entran en contexto. 7 de cada 10 personas han dejado de hacer comidas por falta de dinero o alimentos. 8 de cada 10 son mayores de 61 años. El 12% hablábamos de las medicinas. No consigue medicinas por costo. El 13% por la escasez. El 3% obtiene medicamentos en farmacias estatales. 8 de cada 10 sobreviven en condiciones de subsistencia. Y es por eso que esto llega al punto de que hay un 89% de cubanos que viven en pobreza extrema. Hablemos ahora de la migración. Antes, en mi época, yo vivía en Cuba, si querías salir del país no se decía y hasta lo negabas. ¿Tú te irías del país algún día? No, jamás. Y eso estaba ahí, ese bichito estaba ahí, pero uno no lo decía. Y es impresionante como el 78%, según este octavo estudio de derechos sociales, está diciendo que quiere migrar y lo dice a todo pulmón. Exacto, sí, mira, nosotros es cierto que pusimos tres preguntas, porque hay gente que todavía sigue con eso, aunque está el bichito, como tú dices, está ahí, pero hicimos tres preguntas. Y era, te dábamos la posibilidad a la persona encuestada de decir, sí, yo mismo y alguien que conozco, o simplemente la tercera opción, alguien que conozco. Vale, entonces la intención de emigrar, tanto de los que dijeron que sí, ellos mismos, o personas que conocen, llega al 78% y es altísima, es altísima. La Sí, intención de emigrar totalmente. directa, la directa, es decir, el que dice sí, yo mismo, es de un 42%, pero
pero cuando analizas, por ejemplo, esta pregunta por la franja de edad, en el caso de la gente joven, la intención directa es por encima del 60%. La de que los que dicen sí, Todos. yo mismo o yo y alguien que conozco, o sea, los que se incluyen, es altísima, es altísima. Y de luego, esto es reflejo de la grave situación que hay, de la falta de esperanza en un cambio, en que el régimen cubano sea capaz de mejorar las cosas. Y ese es el resultado directo. Y una cosa, cuando le preguntas después a la gente, le preguntamos, bueno, ¿y para dónde quieres ir? El 30% dijo que para Estados Unidos, pero una cosa que nos impactó mucho cuando estudiamos los resultados, el 34% dijo que para cualquier parte, es decir, para Haití, A para donde Congo, sea. a donde sea, para cualquier parte. Entonces, esto es reflejo del estado de desesperanza y de desesperación que tiene la gente. Si uno, sí, Es muy claro, triste porque ya reconocer que hay un problema y que no hay solución, sí, desde el que tuvo luz larga y quería y soñaba con hacer y desarrollarse y tener, y que sabe que algunos se lo quitaron, a otros pues no lo pudieron construir. En mi caso, yo no heredé nada, yo no, sencillamente mi generación no podía construir y esta generación no puede tener nada construido, es decir, la que está ahí dentro. Y es muy triste que tú no puedas soñar dentro de tu país, en el país que te vio nacer, y que no hayan esperanzas en un país que te vio nacer. Y es por eso que estas cifras son mencionadas de ciertas y determinadas personas en varias provincias. No es una encuesta que tuvo mayor alcance porque como acabas de decir, no es tan fácil que todo el mundo te responda a todas esas preguntas así, a como que, ok, te lo digo porque sí, a ver, fílmame. Tampoco, porque si ahora mismo te responden estas preguntas y frente a una cámara, hay temor, porque al día siguiente te buscan y te arrestan y te pueden realizar un juicio y están amenazados de que lo pueden detener entre 5 y 6 años en prisión. ¿Quiénes podrían, estas personas que están realizando, y no quiero que las identifique, quienes realizan estas encuestas dentro de Cuba, están desarrollando este tema todo el tiempo, están entrenados, son personas que conocen cómo se realizan estas encuestas? yo te diría que son personas profesionales, es gente que no va en plan de activismo, no van con un pullover, con una consigna, es gente muy profesional y muy prudente. Y una forma de comprobar el buen trabajo que ellos realizan es precisamente que muchas de estas variables que analizamos y que recogemos en este informe ya van trazando una trayectoria, una línea coherente Claro. en el tiempo. Es lo que te puedo decir. Y Es claro, la octava encuesta, el octavo estudio. Me imagino el que ya octavo hayan estudio. tomado experiencia en ello y que las personas Sí. también ya confían en hacer la encuesta. Los grupos más afectados, ¿cuáles podríamos mencionar dentro de Mira, Cuba? sí, esto es gravísimo. Mira, la pobreza en Cuba, tú lo sabes, es generalizada. Pero si le queremos poner un rostro a la persona pobre de Cuba, es el de un anciano, es de un adulto mayor. Por eso cuando le preguntamos a la gente, ¿cuál es el sector más perjudicado por la crisis? En primer lugar, los adultos mayores. En segundo lugar, la gente que no recibe remesa. Y en tercer lugar, algo de lo que se habla poco, la gente que no tiene empleo, que en Cuba llega al 12% de la población, aunque el régimen lo niega. Entonces, pero resumiendo, si el rostro de la pobreza en Cuba es el rostro de un adulto mayor, que paradójicamente, o irónicamente, o como querramos decir, fue la gente que construyó o que ayudó a construir la mal llamada revolución, que es la gente que hoy es más abandonada. No solo en la percepción, cuando uno pregunta, ¿cuál es el sector más perjudicado? Tú estás diciendo tu percepción. No, cuando analizamos los datos, si 7 de cada 10 cubanos tuvo que dejar de hacer una comida,
En el caso de los adultos mayores llega al 8 de cada 10. 8. Si la pobreza está en 89% para el conjunto de los cubanos, en el caso de los adultos mayores supera el 90%. Son los que viven en casas en mayor peligro de derrumbe, son los que menos remesas reciben, los que más dificultades tienen para conseguir medicamentos y agua. Es terrible la situación de los adultos mayores en Cuba, precisamente los que, repito, los que ayudaron a construir la revolución. Son aquellos que creyeron en eso, son aquellos que pensaron que iba a haber un cambio y todavía lo están esperando y no lo van a poder ver porque ya están bastante mayores. Hay 14% de personas mayores de 70 años que sigue trabajando después de jubilarse, según estas encuestas. Gravísimo. No hace tanto nosotros en nuestras redes, que todos los días ponemos cantidad de videos y de denuncias que nos manda la gente, publicamos de un señor de mayor de 60 y pico de años que se dedicaba al visitaxi. Entonces, con el sol, Manejando el calor, taxi. Sí, hay muchos mayores que algún día sería bueno hacer un estudio o una pieza sobre eso, sobre los adultos mayores que se dedican a hacer visitaxi. Y al hombre le dio un infarto y se murió, se quedó muertecito allí eso fue en Camagüey. Eso nosotros lo sacamos. Pero historias como estas, hay cantidad de gente que está en edad de jubilación, incluso mayores de 70 años, que tienen que seguir trabajando porque en Cuba llevar un plato de comida es un acto heroico y mucha gente ha tenido que seguir trabajando para eso. Es gravísimo. Sí, y es que la juventud, como no confía en ese régimen, que es una de las primeras que no confía en ese régimen, pues dijo, ¿para qué estudiar? ¿Para qué graduarme de algo? Si cuando trabaje no va a ser el dinero suficiente para yo traerle dinero a la casa. La juventud se dedica a una especie de trabajo que se le llama resolver, que salen a la calle a ver qué compran para revender, cómo pueden ellos soñar, porque la edad joven es para soñar. Un joven en Cuba es laborioso, es responsable. Hay mucho sentido de la responsabilidad en el desarrollo de un joven dentro de Cuba. Pero ahora mismo esta generación, ese desarrollo de responsabilidad lo tiene casi tirado por la borda. Y son los padres mayores, son los abuelos, los que han quedado allí, los que han tomado esa determinación de dirección, de administración de esa familia para poderles llevar un plato de comida, y son los que menos fuerzas pues van teniendo. Ahora, la opinión sobre el gobierno, háblame, ¿qué fue lo que arrojó este estudio? Mira, nosotros le preguntamos a la gente para que evaluara la gestión económica y social del gobierno o del régimen, como quiera cada uno decir, y la opinión negativa, la desaprobación llegó hasta el 92%. El año pasado fue del 91%, están en el mismo orden, 92%. Solamente tiene una evaluación positiva de la gestión de régimen el 5%. Pero mira, un dato interesante que tiene que ver con esto que decías de la gente joven. La gente más crítica, más dura, evaluando al régimen, es la gente joven. Por ejemplo, si el 5%, el aprobado del régimen, es solamente del 5%, en el caso de la gente más joven, es del 3%. Si ya el 5% es poco de aprobación del régimen, imagínate el 3% en la gente joven. Es un régimen que ha fracasado en lo político, lo económico y lo social. Y por tanto, esta evaluación es completamente lógica. Si en Cuba, yo lo aseguro, si en Cuba, porque hay gente que le da miedo, que no confía en la misma población, pero yo diría, si en Cuba mañana se hiciera un plebiscito o algo consultando a la gente, elecciones libres. Elecciones libres. Elecciones libres, por ejemplo. Bueno, yo no quería poner tanto, pero toda esta gente responsable de todo este desastre que hay en Cuba ya no estarían. No estarían. Esta cifra lo determinan porque el 3.39% de que los jóvenes digan de 18 a 30 años a mí me dan dos cosas. Una, están en edad
escolar están estudiando en una universidad y dos, pues están integrados a esa sociedad en alguna rama profesional, como es el caso de la medicina, quizás, o estén trabajando en el gobierno, porque hay más plazas dentro del gobierno en Cuba que en la misma capa social o en la misma capa de desarrollo económico dentro de Cuba. Tienen más represores contratados que empleados en una bodega. Entonces, es muy fácil percibir, tratar de valorar que el 3.39% son personas jóvenes que están involucradas con el régimen. De las remesas, ¿qué porcentaje de hogares reciben remesas y cuáles no? Sí, aquí ha habido una variación que mucha gente nos pregunta por qué interpretamos esto. Bueno, las remesas se ubican en torno al 37% de los hogares. El año pasado estuvo en un 24%. Entonces, lo que vemos es un aumento muy importante regresando a los niveles de 2022. Nosotros nos preguntamos a qué se debía esto. Nosotros lo que damos es una interpretación como la puedes tener tú o cualquiera. Y es que en gran medida con el cierre de fronteras y las dificultades que hay para emigrar, la gente ha comenzado otra vez a mandarle remesas al familiar dentro de Cuba, porque hace unos años ese dinero iba principalmente para ahorrar, para poder sacar al familiar. Sí. Esa es una de las interpretaciones. También puede ser que hemos hecho mucho énfasis en las tres modalidades o grandes modalidades de remesas, que son los paquetes estos de comida, los combos estos de comida, el envío de dinero, que es el de siempre, y también las recargas. Porque yo creo que creemos que las recargas hay que considerarlas como una forma también de remesa. ¿De Ahora, ayuda? efectivamente, de ayuda. De hecho, había gente, yo no sé si todavía se puede hacer, pero que ha monetizado, convertía el saldo en dinero. Ahora, hay que Lo tener en conozco, cuenta, conozco la fórmula. pues mira, pero hay que tener en cuenta Fue una parte de cosa. un reportaje que pude ver y es también impresionante, pero es que el cubano lo inventa todo. Sí, sí, sí. Le reponían el dinero y yo creo que por eso cambió la manera en que Texas ahora está operando este tipo de paquetes y es para que las personas pues de a pie no tuvieran ingresos por esta vía, porque el familiar te ponía la remesa, y discúlpame que te interrumpa en ese tema, pero es válido aclarar, Sí, y sí. estas personas pues revendían estos minutos y le sacaban dinero de cierto modo. Tu familiar te mandaba minutos, pero tú luego de esos minutos hacías dólares. Y era una manera de subsistir y yo creo que por eso Etexa también pues, puso el freno haciendo esta fórmula ahora griega, porque no la acabo de entender cómo tú pones una remesa que uno cree que está poniendo $100 para que puedan acceder al teléfono y a todo su servicio y no. Es una parte para hablar y otra parte para mandar audios y otra parte para datas, para leer mensajes o ver videos. Te regulan todo. Pero bueno, sigamos hablando de las remesas y el porcentaje. Sí, bueno, lo que te decía eso, que claro, dentro de ese 37% que nos dijo que recibió remesa, están también las recargas telefónicas. Porque de hecho también preguntamos qué tipo de remesa era el que recibía la gente. Y estaba muy parejo los tipos de remesa. Gente que recibía dinero, gente que recibía recargas y los famosos paquetes. Lo que quiero decir es que no podemos creer que todo el que recibe remesa recibe miles de dólares o cientos de dólares. No, no. La mayoría de la gente que recibe muy poco y de manera esporádica. Por eso en este estudio, en el octavo, Yaneli, no lo preguntamos, pero en el anterior sí. O sea, sí extrajimos datos que era cómo ayudaba la remesa a la familia. Y desde luego las remesas son muy importantes, pero de ese 89% de familias en la extrema pobreza, la mayoría también reciben remesa. Es decir, que recibir remesa en Cuba, en las condiciones actuales, no es como para tirar fuegos artificiales. Porque de hecho hay gente que recibe remesa y no tiene dónde conseguir comida. Entonces,
la situación es gravísima, pero desde luego sí hay que reconocer y hay que decirlo, que las remesas son muy importantes para mucha gente. Hay gente que sobrevive gracias a las remesas, que también son expresión de la solidaridad del exilio cubano frente a un régimen que da lecciones de moral y habla de embargos y de bloqueo, pero que en realidad lo que siempre tiene una mentalidad extractiva de todos los recursos que entran al país, incluido las remesas familiares. Al punto que Bruno Rodríguez Parrilla acaba de mencionar y decir, antes desde dentro se decía, no hay necesidad de irse. El que se va es gusano. El que sale del país es un anticomunista. Pues escuché recientemente a Bruno Rodríguez Parrilla decir que es lamentable de cómo el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump haya negado la entrada a las personas que entraron de manera ilegal, cubanos que entraron por el CBP-1, que cómo no los van a querer allí. Es decir, está calificando de héroes, de libertadores de Cuba, a las personas que desertaron. Ahora, en esta época, esos desertores te hacen falta porque hacen falta que le mande remesa a su familia y que se siga moviendo el dólar dentro de Cuba. Es un gobierno que realmente no tiene una imagen de moral para decirles a todas esas personas que se han ido a estas alturas, ya no eres anticomunista. Ahora me está doliendo porque te van a regresar y no voy a tener esa remesa. Es un gobierno que no tiene ni pies ni cabezas y que encontrarlo le va a costar muchísimo, y que yo creo que toda esa crisis pues está impulsando ese malestar constante en las calles y la falta de corriente, como es el caso que las personas prefieren estar con corriente a no comer. Esas protestas constantes por la falta de corriente, por la falta de alimentos, por la falta de agua, algún día va a tener un desenlace final, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Yaxi Cires, te agradezco que me hayas dado la oportunidad de conocer de primera mano el resultado de estas encuestas, que no es la primera, es la octava, y la metodología pues es profesional, como se ha explicado. Muchas personas siempre cuestionan, ¿y de dónde salen los números? Hay muchas personas demasiado dudosas con todo, pero cuando se hace con este tipo de metodología que se puede probar, pues ahí está, es la octava. ¿Algo más que quieras agregar, Yaxi Cires? No, simplemente agradecerte. El objetivo de estas encuestas es sacar a la luz, tanto para los cubanos, pero también para la gente de afuera. Son muchos años, décadas de propaganda del régimen vendiéndose como el paraíso de los derechos sociales, y en base a eso, o apoyándose en eso, suprimiendo libertades políticas y civiles. Y hoy vemos que no hay ni libertades políticas y civiles, ni derechos sociales, y la población vive en la extrema pobreza. Así que nada, solamente agradecerte por este espacio para dar a conocer nuestro estudio, y nada, esperamos seguir viéndonos. Te agradezco. En cuanto tengas el próximo estudio, pues estás más que invitado. Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, gracias una vez más. Es algo que hay que tener al tanto. La misma Cuba no está tan informada sobre estos números, y quizás esto le dé un poco de valor para poderse enfrentar con una verdad oculta de 66 años de edad. Gracias, Yaxis. Muchas gracias. A ustedes, seguimos con mucho más de Cuba. Les espero. Bueno, con más de Cuba, regreso como les prometí, y es con las imágenes de la más reciente protesta en Cuba sobre la falta de agua. 15 días sin agua han estado varias familias, ahí las ven, en Centro Habana. Pero solo 2 madres con sus hijos salieron a protestar y cerraron la vía pública con cubos vacíos y se enfrentaron a la policía, quienes trataron de sacarlas de allí, pero ellas de manera pacífica se plantaron. Tenemos el video de lo que ocurrió allí y les voy a hacer la historia. ¿Quiénes son estas 2 madres? Una de ellas ya fue identificada por su propia madre, que vive aquí en el exilio en Miami, y nos ha dicho cuál fue la conversación que sostuvo ella
con una de las delegadas, como les hacen llamar estos puestos que le dan a personas, amas de casa, que no tienen ningún poder en el régimen, pero así les hacen saber que tienen algún tipo de cargo local para de una manera u otra tener un control aún más cerca de lo que son los residentes allí. Ahí están viendo a la mujer, vamos a ver las imágenes a pantalla completa. Ahí tenemos, este es el video, vamos a verlo. Pero se manda la pipa, no van a resolver nada. Van a resolver un día y van a seguir. Ya. Van a resolver un día y van a seguir. Lo que hay que hacer aquí yo no voy a decir. No, no lo digan, yo tampoco lo voy a decir. Esto es lo que lleva es un paro general. Así lo que tenemos que Esto es lo que llega es un paro general. Aquí lo que tenemos que unirnos así para tumbarle. Es un problemita que te da el agua y la comida y los apagones y 20 más, 20 mil más. Un paro general lo que lleva esto, papá. Que se paren los carros, que se pare todo el mundo para que tú veas. No hay timbales para hacer eso. No lo hace porque uno El vive... gerente de Café Sport no lo va a hacer, el gerente de una tienda tampoco lo va a hacer. Desde el viernes, no mami, no, llevo 10 días sin agua. Desgraciado, para por el medio. Bueno, ahí escucharon a quienes grabaron. Ese es el momento en que la policía interviene, le quita la cubeta, la pone a un costado a esta madre y ella regresa y se vuelve a tratar de bloquear la vía. La policía no hace otra cosa, es decir, no la golpea, no la maltrata porque tiene a todo ese pueblo que lo está grabando. Esa protesta ocurrió, se llama Magalis Anglada Mena, una de estas madres. Fue identificada por su propia madre desde el exilio. Junto a sus 2 hijos y cubos vacíos, bloqueó la calle Monte en Centro Habana tras 15 días sin agua. Ese policía intentaba quitarle los cubos en 2 ocasiones. La segunda vez la madre se mantuvo en la vía junto a su hijo. El origen del conflicto, les voy a explicar porque esto lo confirmó la propia madre de Magalis Anglada Mena. La madre se llama Ariadna Mena Rubio, lo confirmó en su plataforma Facebook y ella es activista exiliada de la plataforma Cuba Decide. Ella confirmó el origen de este conflicto y es que la hija de esta activista le pide a la delegada cuándo nos van a poner el agua. Llevaban 15 días sin agua. La delegada de la circunscripción es este cargo que le digo que les dan a estas personas para mantener aún más y recrudecer aún más el control, a la cual identificaron como Madeleine Ramírez, le dijo que eso no era un problema de ella, pese a que uno de estos hijos, de estas 2 madres que están ahí en esa protesta protagonizándola en medio de Centro Habana, uno de estos niños estaba enfermo y necesitaba agua para tomarse una pastilla. Se pueden imaginar al punto que pueda llegar una madre cuando hace esto y dice, ya no me queda otro recurso, si me vas a hacer algo, me lo haces. Se exponen a que le den un tiro, se exponen a que las golpeen, porque estos hombres son represores, no son policías, no conocen de leyes, no conocen de principio, de moral, no respetan a la madre que los trajo a este mundo y por eso son capaces de enfrentarse con una mujer. Me sorprende porque hemos visto varias imágenes de protestas por falta de agua, por falta de corriente. Las de falta de corriente, estos hombres, estos represores, no tienen el valor como este otro individuo que grabó las imágenes, los dijo en un buen criollo, en un buen lenguaje criollo, dijo, no tienen el valor para unirse a la protesta de esta madre. Pero estos policías no tienen el valor de ir, cuando las protestas son a oscuras, a detener a nadie. No, tienen miedo. La mayoría de esas protestas hay bastantes hombres. En esta protesta estas mujeres estaban solas. El pueblo está mirando, pero el pueblo tiene, de cierto modo, tiene miedo. Este hombre no fue a buscarle un cubo de agua a esta señora para decirle, ok, no protestes más, vamos a lograr el orden público. Y como policía y como caballero debió coger el cubo y decir, ir a casa de alguien, a una pipa en cuanto llegue, toma el cubo para que tu hijo se pueda tomar la pastilla que tiene fiebre. No, la saca, la pone. En esas imágenes que no tenemos ahora mismo, pues se narró en ese video que muchas personas están yendo al malecón de La Habana a sacar agua del mar para poder limpiar en su casa, para poder quizás descargar los baños, porque llevaban
Alguien mencionaba 10 días, otros mencionaban 15 días, pero realmente la cantidad de días, eso varía según el barrio y la persona porque no les puede llegar el agua o la pipa a su casa. La historia con las protestas se repite y es un contexto de la crisis. Esta es la cuarta, están mencionando que se ha producido en el mes de septiembre. Es la cuarta protesta por falta de agua en septiembre. El 22 de septiembre fue en Altamira, también eso en Santiago de Cuba, luego de 3 meses sin agua, como aquí le hemos puesto. El 20 fue en Regla, en La Habana, bloquearon las calles después de 30 días sin agua. La otra fue en Centro Habana por la misma causa. Y esto continúa y las protestas por los apagones a diarios continúan. Vamos a tratar de conversar sobre esta historia en específico en un próximo programa de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, con la madre de una de estas dos madres que protagonizó esta protesta para que nos explique bien el contexto de la misma y de la crisis que atraviesan ellos allí, porque conversa con ellos todos los días y conoce realmente lo que está pasando su hija y todos los cubanos que viven como ella y lo que le han hecho. Quizás la siguen reprimiendo en su casa, está recibiendo notificaciones de que tiene que ir a alguna citación a la policía. Vamos a preguntarle todo eso a la madre de una de estas madres que tuvo el valor de plantarse en las calles de Centro Habana. Voy a estar conversando muy pronto con Ariadna Mena Rubio. A ustedes continúen con Ni Más Ni Menos, tengo mucho más para hablar con aquellos beneficiados del Seguro Social y, ¿por qué no?, aquellos que no lo sean todavía, pues se vayan informando, van conociendo sobre el tema, para qué año pudieran retirarse, cuántos beneficios podrían recibir. Es una buena oportunidad. Voy a estar conversando con la vocera del Departamento de Seguro Social. Estoy de regreso y me acompaña aquí en Ni Más Ni Menos Evelyn Linares, la vocera del Seguro Social, la que muchos ya consideran como su propia familia porque les informa de todos esos beneficios del Seguro Social que muchas personas disfrutan. Evelyn, bienvenida una vez más aquí a Ni Más Ni Menos. Muchísimas gracias, gracias a ti por tenerme en tu programa. Gracias, porque te estaba comentando algo antes de empezar el programa y me decías, no, nada de eso todavía está ocurriendo. ¿Qué es lo que realmente sí está ocurriendo en el Seguro Social y que las personas deben de saber? Mira, número uno, te vuelvo y te doy las gracias por tenerme en tu programa porque es muy importante la transparencia y la claridad. Y a mí me gusta hablar exactamente lo que hay. En estos momentos, hoy por hoy, lo que hay es que los cheques de papel hoy, septiembre 30, ya cesan. Ya no más hay cheque de papel. Si la persona no tiene cuenta bancaria o quiere la tarjeta de Direct Express, que es del gobierno que ofrece, que le ponen los beneficios y lo pueden sacar en cualquier ATM igualito, en una función con la tarjeta de banco, se llama Direct Express y el teléfono, llamarlos a ellos directo, es el 1-800-333-1795. Ahí lo tienen en pantalla el número. Anótenlo porque si no tienen cuenta de banco, si tienen cuenta de banco, le realizan un depósito directo. Sí, eso no hay problema, no tienen que hacer problema. ningún cambio. Son aquellas personas que recibían cheque de papel y la razón que lo quitaron es por el robo y el fraude tan grande que había con los cheques de papel. Claro. Bueno, ya no más cheque de papel, ahí tienen el número de teléfono que les había mencionado Evelyn Linares ahora recientemente. Los pagos, hay un artículo que leí, a mí me gusta siempre recalcar, no traigo una información que me leo bajo el brazo de nadie. Claro, hay un artículo que leí y me acabas de decir, nada de eso está pasando. Y una de las cosas es, ¿van a haber 2 pagos en el mes de octubre del Seguro Social? Mira, es que a mí me da gracia porque eso lo que traen es confusión y esto sale, tú supieras, sale constantemente. Mira, te voy a explicar. Ajá. ¿Qué pasa cuando los cheques de la suplementaria, porque no se está hablando de los cheques de jubilación? Los cheques de jubilaciones son los miércoles de cada mes, dependiendo de la fecha del cumpleaños. Mira qué interesante, miércoles. Miércoles. Entonces, ¿qué pasa? Con los cheques de la suplementaria salen el día primero. Pero ¿qué pasa si el día primero cae un domingo? Te lo adelantan, te lo mandan el viernes. Entonces, ¿qué pasa? Ese cheque de noviembre lo recibes en octubre 31, pero eso no quiere decir que vas a recibir 2 cheques en octubre. Entonces, las personas llaman porque están confusos y se lo hemos explicado y esto lo siguen trayendo y lo que trae es confusión y caos. La persona recibe su cheque el 1 de octubre, correcto, 1 de octubre. ¿Qué pasa noviembre 1? Como cae fin de semana, pues te adelante a octubre 1. Cualquiera, noviembre 1,
te lo adelanto con octubre 31, pero ¿qué pasa cuando las personas leen eso? Ay, vamos a recibir dos cheques. Vamos a recibir 2 cheques. Y no es cierto. Y entonces el de octubre, cuando no llega, dicen, ¿y mi cheque de octubre? Y tú querás que no, llaman a pedirlo. Qué increíble. Por eso me interesa muchísimo que Evelyn Linares siga viniendo acá al programa, porque no queremos ayudar a las personas solamente escuchando lo que dicen en las redes o leyendo lo que un artículo de un periódico ha publicado de una manera un poco descuidada, porque es una información muy sensible para las personas de la tercera edad que leen los periódicos, sobre todo en español. ¿Hay un aumento por el costo de vida? Mira, Eleni, el aumento se espera que este es el tercer trimestre de cada año. El índice de consumidor llega a una decisión. No se sabe el porcentaje completo. Todavía no se sabe. No se sabe. Y entonces este 2.7% proyectado por este diario, que serían unos $54 mensuales adicionales para los jubilados. Mira, ya están poniendo cifra y todo. Yo lo leí. Efectivamente, están diciendo eso, igual que están diciendo que ya el Medicare subió, cosas que todavía no ha sido confirmado y no entra en vigor hasta enero, pero eso no ha sido confirmado todavía. La responsabilidad. Lo que es el ajuste del costo de vida, a mí no me ha llegado de arriba, que es confirmado, del Seguro Social, lo que va a haber. Entonces, igual que han puesto que si el cambio de la edad de jubilación a los 67. Caballero, esto pasó hace muchos años y yo caí en esa cifra que estaba muy triste, que mi edad de jubilación a los 67. Esto no es nada nuevo. No, y he leído que hasta los 70 años ya lo habían, y eso no ha sido probado ni nada de eso, que van a haber cambios. Yo me imagino que en el futuro, obviamente por el hecho del déficit, que es verdad, que para el 2033, ni el 34 ni el 35, es el 2033, no hubiera suficientes pagos para aquellas personas que reciben beneficios, sería el 80% nada más. Pero ojo, esto pasó hace muchos años, ¿y qué hicieron? Y dijeron, bueno, aquellos que nacieron en 1960 en adelante, la edad de jubilación a los 67. Esto no es nada nuevo. No es nuevo. Y es para el año, decías, 2033, que se está analizando este pronóstico. Sí, no es un hecho. No es un hecho y el Congreso está trabajando en él. Efectivamente, y el Congreso está trabajando en él. Igual que otra cosa buena pasó la semana pasada. La página nuestra la han ido renovando para hacerla más fácil. Para Claro, que más amigable para las personas, efectivamente, porque obviamente se sabe que todo va a ir hacia la efectivamente. Claro. Y ahí lo tenemos. Ahora, te tengo otra preguntita que no es tu departamento, me mencionaba, pero van a haber restricciones, supuestamente no van a poder comprar las personas de la tercera edad con la tarjeta de Food Stamp o con los sellos de alimento, como se le conoce en español, no van a poder comprar ciertos productos como bebidas azucaradas, caramelos y postres separados. ¿Crees que esto pueda ocurrir cuando te dan una tarjeta para que consumas alimentos? ¿Te cuestionen si es dulce o si es salado? Mira, te voy a hablar honestamente, eso está fuera abajo de la sombrilla del Seguro Social, eso es una cosa de que lo proveen los sellos de comida Children and Family. Yo no he oído nada, no sé lo que vaya a traer, si hay algunos ajustes o algunos cambios, de eso no tengo la menor idea, honestamente. Sé de lo que el Seguro Social, lo que cae bajo nuestra sombrilla, pero de ahí en fuera se rumoran muchas cosas, Eleni, yo constantemente yo estoy leyendo todas las redes sociales, las noticias y todo, y hay muchas cosas que no son ciertas. Si cerrara el gobierno como están anticipando, porque no llega a un acuerdo, ya sería ya para el día siguiente de hoy. Si cierra el gobierno, ¿cuál sería la afectación para los empleados del Seguro Social? Hasta ahora no sé nada, no hay ninguna noticia sobre eso. Eso no es la primera vez que ha pasado y eso saldrá en la noticia. Yo estaré aquí contigo para después de aclarar si eso sucediera. Háblame un poquito de ese aumento. Me hablaste la vez anterior de lo que pudieran recibir adicionalmente las personas que reciben beneficio del Seguro Social. ¿Se ha dicho una cifra para que las personas ya vayan haciendo sus planes con ese aumento? No se ha dicho cifra porque no se sabe todavía. Está el 2.3, el 2.5, he visto más bajo, he visto mucho más alto. Eso no se sabe, yo estoy esperando que me lleven arriba las aclaraciones, que yo me imagino que salga la semana que viene, a más tardar la próxima, pero que ya digan exactamente la cifra cuál es. Bueno, este artículo ya tiene una cifra y quiero decírtela. Dice este artículo que parece que tiene la bola mágica adelante, que escribió el artículo, está diciendo que van a recibir unos $54 mensuales adicionales para los jubilados. Es un aumento del costo de vida proyectado por COLAC, que me acabas de decir que esto solo se sabe para qué fecha.
Y ya desde ya se Mira, está diciendo. Se determina el último trimestre del año. ¿Cuándo es el último trimestre? Hoy. Ellos determinan la cantidad. ¿Cuándo lo saben? La primera semana de octubre ya yo recibo notificación de arriba de qué exactamente y si va a haber otros cambios. Porque puede haber cambios también en la suplementaria, lo que te diría yo, de recursos e ingresos. En estos momentos, una persona sola puede tener $2,000 nada más de recursos e ingresos y recibir la suplementaria, pero no sabemos en realidad lo que hay hasta que todo esto salga. Hasta que llegue el mes de octubre. Efectivamente. Que es donde comienza el próximo año fiscal. Y hay personas que se adelantan. Yo, en la primera semana de octubre, no, la segunda semana de octubre, con las cifras, te quiero de vuelta aquí, ni más ni menos, para que nos digas, porque me has dicho que precisa, debido a estas desinformaciones, a estas informaciones no actualizadas o no verificadas, pues han pasado cosas como que han recibido en la oficina 450 personas preocupadas, mayores. Hace un par de meses se hubo una noticia que dijeron que las oficinas iban a cerrar, que iban a cortar los beneficios. ¿Qué pasó? Por la mañana, en una de nuestras oficinas, había más de 450 personas esperando afuera. Qué pena. Temprano en la mañana. Entonces, tú estás hablando no personas de tercera edad y personas incapacitadas. Y eso de verdad que da pena, sí, honestamente. Es muy triste. Vamos a repetir de nuevo, ahí lo tienen en pantalla, el número de teléfono para pedir esa tarjeta. Para pedir el Direct Express, es el 1-800-333-1795. Si no llama esta semana, pueda que el pago se le retrase o enseguida que llama le llega la tarjeta. Ellos enseguida van a trabajar con ellos, especialmente que las personas que han dejado, o sea, hasta última hora. Y siempre hay una excepción a la regla que si hay una emergencia, por decirte, una persona estaba, ni que Dios los quiera, en un hospital o algo y no pudo alcanzar. Siempre hay maneras, ¿no? Y siempre hay una excepción a la regla. Pero definitivamente llamen y así no tienen que pagar service charge en su tarjeta y automáticamente reciben sus pagos. Ahí lo tienen. Tienen que llamar a ese número y tienen que también dejar sus comentarios si quieren alguna otra pregunta para que Evelyn Linares, la vocera del Departamento de Seguro Social, pues pueda responderla, pues ella es una persona bastante accesible y es una persona que quiere informarles de primera mano si usted es un beneficiario del Seguro Social para que no pierda ninguno de estos servicios. Evelyn, muchísimas gracias. No, gracias a ti por tenerme aquí contigo. Un placer. Gracias. A ustedes continuamos con sus saludos aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Gracias. Terminamos Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, como de costumbre, leyendo sus comentarios, sus saludos y sugerencias. Y me voy a esta entrevista que le realicé al analista cubano y al abogado Sergio Comas sobre las estrellas de Hollywood que están fascinadas por Fidel Castro. ¿Admiración o complicidad con la dictadura? Hicimos la pregunta. Han comentado en esta entrevista, pues Gloria María Rosales Comas dice: gracias por la entrevista, Sergio, me encanta escucharlo, hasta cree que son familia, escribió, porque comparten el apellido. Gracias, Gloria, por comentar y escribir. Le haré llegar tu comentario a Sergio para ver si finalmente son familia o no. Vuelve a comentar, pero quisiera seguir leyendo ahora con el de Antonio Cabote. Antonio escribió: se ve que nunca pasó hambre, miseria, mira cómo se destruye un país. Lázaro Molina, gracias Antonio por escribir. Lázaro Molina, 8665, dice: todo está bien planeado, todos son amigos, es el pueblo quien debe despertar. Ya, gracias Lázaro, ahí tienes tu corazoncito por responder y comentar en el programa. Bárbara Chávez escribió: asco de estos artistas, les gustan los dictadores, pero no viven ni en Cuba, Corea del Norte, Venezuela y Nicaragua, por poner ejemplos. Gracias a George, gracias a Dania Durán por reescribir, por comentar, por mirar el programa, por compartir el programa y por seguir siendo seguidores de su canal de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, por aquí por YouTube y también por el canal Mega TV. Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Nos vemos en un próximo espacio. Gracias.